El año 535 después de Cristo, el mundo, un tapiz de civilizaciones vibrantes, respiraba el ritmo predecible del sol. En el este, el imperio bizantino bajo el emperador Justiniano soñaba con restaurar la gloria de Roma. En Persia, el imperio sasánida florecía. En la lejana China, las dinastías del norte y del sur competían por el poder. Y al otro lado del océano, en los valles del Perú, la civilización moche creaba maravillas en oro y cerámica. Un mundo de tensiones y ambiciones, sí, pero un mundo que confiaba en una verdad fundamental. Después de la noche, siempre llegaba el día. Pero, ¿y si un día el día no llegara? Marzo de 536, algo se rompió. En Constantinopla, el historiador Procopio de Cesarea tomó su pluma para describir lo indescriptible, un presagio de los más terribles que tuvo lugar. Escribió: porque el sol emitía su luz sin brillo, como la luna, durante todo este año. Imaginen el terror, despertar y ver un sol pálido, un disco azulado colgado en un cielo lechoso, desprovisto de calor y de poder, un sol enfermo. En Italia, el alto funcionario romano Casiodoro observaba con pavor cómo incluso en mediodía los cuerpos no proyectaban sombra. Nos maravillamos de no ver las sombras de nuestros cuerpos, anotó. Las estaciones parecen estar todas mezcladas en una. El impacto fue inmediato y visceral. No fue una crisis de fe, sino una crisis de la realidad misma. Para una sociedad que medía su vida, su agricultura y su cosmología por los ciclos del sol, este velo fantasmal no era un fenómeno atmosférico, era el apocalipsis. El pánico se apoderó de las calles, los mercados y los palacios. Los rituales y las oraciones se multiplicaron, pero el cielo permanecía mudo, cubierto por esa niebla seca y persistente. La confianza en el orden natural del universo, el pilar sobre el que sostenía toda la civilización, se hizo añicos. La catástrofe no comenzó con la falta de pan, comenzó con la falta de luz. Lo que los cronistas llamaron una niebla seca o un velo de polvo era en realidad un fenómeno mucho más siniestro. La ciencia moderna, actuando como un detective a través del tiempo, ha revelado la verdad. En la estratosfera de la Tierra, a más de 15 kilómetros de altura, había sido inyectada con una cantidad masiva de aerosoles de sulfato, partículas microscópicas que formaron un escudo reflectante bloqueando la luz solar antes de que pudiera llegar al suelo. El planeta fue sumido en un crepúsculo planetario. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. La temperatura media global se desplomó entre 1,5 a 2,5 grados Celsius. Puede no parecer mucho, pero fue el descenso más abrupto y sostenido en más de 2 milenios. Fue el inicio de un invierno que no terminaría. Las crónicas de todo el mundo cuentan la misma historia de un clima enloquecido. En China, los anales registran heladas en pleno agosto y una misteriosa nieve amarilla que caía del cielo, arruinando la cosecha de mijo. En Irlanda, los anales gaélicos son desgarradoramente directos. Un fracaso del pan. Desde el año 536 hasta el 539, la propia naturaleza dejó un testimonio silencioso. Los anillos de los árboles, los archivos vivientes de nuestros planetas muestran un crecimiento casi nulo en este periodo, desde los bosques de Escandinavia hasta las montañas de América del Norte. Era un invierno volcánico, un invierno de impacto, un invierno que se negaba a ceder. Este desastre fue global, pero sus manifestaciones fueron cruelmente diversas. Mientras el norte de Europa se congelaba bajo heladas de verano que aniquilaban los granos, en Perú el enfriamiento global alteraba los patrones del Niño, desatando primero sequías devastadoras y luego inundaciones torrenciales que borrarían del mapa a la civilización moche. Esta variedad de catástrofes impidió cualquier tipo de ayuda. El imperio bizantino no podía importar grano de Egipto o Siria, porque ellos también sufrían. Las grandes arterias del mundo, como la ruta de la seda, se colapsaron, porque tanto el origen en China como el destino en el Mediterráneo estaban sumidos a su propia versión del apocalipsis. No hubo refugio, no hubo escapatoria. Cuando el clima falla, la civilización le sigue. La agricultura, el motor del 90% de la economía del mundo antiguo, se detuvo. Los graneros se vaciaron. El hambre, un espectro que siempre acechaba en los márgenes de la sociedad, se convirtió en el amo y señor de todos. Las crónicas son escasas, pero la arqueología habla con una claridad brutal. Las capas de abandono en los yacimientos de esta época, los restos humanos que muestran signos inequívocos de malnutrición severa y raquitismo, cuentan la historia de un sufrimiento a una escala inimaginable. El tejido social se desgarró,
Pueblos enteros fueron abandonados mientras sus habitantes huían en busca de comida, convirtiéndose en los primeros refugiados climáticos a gran escala de la historia. La violencia explotó, cada vecino se convirtió en un rival por el último trozo de pan. El colapso de la producción agrícola desencadenó una reacción en cadena que desmanteló la compleja maquinaria económica del mundo antiguo. Los grandes imperios como el bizantino dependían de una logística precisa, impuestos recaudados en una provincia para pagar a ejércitos en otra, grano transportado a través de mares para alimentar a los metrópolis. Pero, ¿cómo recaudar impuestos a una población hambrienta? ¿Cómo pagar a los soldados cuando el tesoro está vacío? ¿Cómo alimentar a Constantinopla cuando los campos están yermos? Cada eslabón de la cadena se rompió. Este colapso sistemático forzó a las comunidades a una nueva realidad, la autosuficiencia o a la muerte. La lealtad ya no era hacia un emperador lejano, sino hacia el señor local que controlaba el único granero que quedaba. Sin saberlo, los supervivientes del año 536 estaban sentando las bases de un nuevo orden mundial, la Edad Media. Pero la catástrofe de 536 fue solo el primer acto. La década de oscuridad, frío y hambre que inauguró fue un preludio perfecto para un horror aún mayor, una catástrofe biológica que cambiaría la historia humana para siempre, la plaga de Justiniano. Estos no fueron dos desastres separados, fueron las fases climáticas y biológicas de una única prolongada agonía. La conexión es directa y aterradora. Años de malnutrición crónica, de falta de proteínas, de escasez de vitaminas habían devastado el sistema inmunológico de la población mundial. La humanidad estaba debilitada, frágil y de rodillas. Era el huésped perfecto. Y entonces, en el año 541, el asesino llegó, el bacilo Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste bubónica. Emergió probablemente de las estepas de Asia Central y viajó por las rutas comerciales fracturadas hasta llegar a los puertos de Egipto. Cuando la plaga desembarcó en el Mediterráneo, no encontró una población sana y resistente, encontró un continente de cuerpos inmunocomprometidos. La lealtad fue apocalíptica. En las zonas más afectadas, la plaga mató a entre un tercio y la mitad de la población. Procopio, que sobrevivió para narrar también este horror, describió una Constantinopla donde los muertos eran tantos que no había donde enterrarlos. Los cuerpos se apilaban en las calles, se arrojaban al mar. El año 536 había oscurecido el sol. El año 541 extinguió a la humanidad. El peor año. No fue solo un año, fue el detonante de la peor generación de la historia. Casi 1500 años después, los científicos modernos han abierto un caso sin resolver. ¿Quién o qué causó la catástrofe de 536? Los detectives de hoy no interrogarán a los testigos, sino a los archivos más antiguos de la Tierra, los núcleos del hielo de Groenlandia y los Alpes, y los anillos de los árboles, y las pistas que han encontrado apuntan a dos sospechas principales. Teoría 1. La furia volcánica. En las profundidades de los glaciares alpinos, en un núcleo de hielo extraído del glaciar Colle Gnefeti, los científicos encontraron la prueba irrefutable, una capa de hielo datada con precisión en la primavera de 536. Contiene un pico masivo de partículas de sulfato y cenizas volcánicas. Esto solo puede significar una cosa, una erupción colosal, de una escala que la humanidad no ha vuelto a presenciar. Una erupción de categoría 6 o 7 en el índice de explosividad volcánica. Los candidatos son varios, un volcán en Islandia, el Yopango en lo que hoy es El Salvador o quizás un gigante dormido en Indonesia. Una sola erupción de esta magnitud es suficiente para inyectar un velo de azufre en la estratosfera y cambiar el clima del planeta. Otros investigadores señalan pistas diferentes, relatos de la época que hablan de dragones en el cielo o fuego que cae, junto con trazas de polvo cósmico y níquel extraterrestre en las mismas capas de hielo, sugieren una causa celestial. La hipótesis es que un cometa se fragmentó en la atmósfera superior o un asteroide impactó en el océano levantando una nube de polvo y vapor de agua que bloqueó el sol, pero la evidencia más reciente y convincente, extraída de esos mismos núcleos de hielo de alta resolución, revela un giro aún más trágico en la historia. No fue un solo golpe, fue un doble golpe. El análisis muestra un segundo pico masivo de sulfato volcánico en el año 540, justo cuando la atmósfera podría haber comenzado a limpiarse, justo cuando la humanidad podría haber tenido un respiro. Otro volcán en algún lugar del mundo entró en erupción, sumiendo el planeta de nuevo en una oscuridad y fría. La humanidad no tuvo ninguna oportunidad, fue una secuencia implacable de mala suerte a escala planetaria. La crisis que comenzó en 536 no fue simplemente un periodo oscuro, fue un gran acelerador histórico, un reinicio violento que actuó como un filtro evolutivo para las civilizaciones. Las sociedades que dependían de sistemas complejos y centralizados como el Imperio Bizantino demostraron ser frágiles y casi se rompieron. Aquellas más descentralizadas y adaptables, aunque sufrieron enormemente, lograron reorganizarse a la larga, prosperar.
El año 536 no fue el fin del mundo, pero sí fue el fin de un mundo. Precipitó la caída definitiva de la antigüedad clásica y forjó en un crisol helado la Alta Edad Media. El colapso demográfico masivo permitió la reforestación de vastas áreas de Europa. El caos y el vacío de poder fortalecieron a las religiones organizadas, como el cristianismo, y un siglo después el Islam, que ofrecían orden y esperanza en un mundo roto. Nuestras entidades políticas, como los reinos anglosajones en Gran Bretaña, surgieron de las cenizas de sus rivales. El mapa político, social y religioso del planeta fue redibujado por el frío y la plaga. Hoy vivimos en un mundo interconectado dependiendo de sistemas globales tan complejos o más que los del Imperio Romano. La historia de 536 es más que una curiosidad histórica, es una advertencia. Nos recuerda la profunda fragilidad de nuestra civilización, nuestra dependencia de un clima estable, el poder de la naturaleza para cambiar el curso de la historia en un solo año. El peor año para estar vivo nos enseña que el sol puede fallar y nos obliga a preguntarnos si volviera a suceder, ¿estaríamos preparados? Si has aprendido algo nuevo el día de hoy, te agradecería mucho que te suscribieras y me apoyaras con un like. Un fuerte abrazo.